Ser Deportivos Región de Murcia. Rubén González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Ser Deportivo Región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde, todo el deporte en clave regional aquí en la cadena SER. Gracias, como siempre, por escucharnos a través del transistor de toda la vida, la radio de siempre. Si están en casa, si están en el coche, en la ducha, donde quiera y desde donde quiera que nos escuchen. Gracias por acompañarnos como cada día y sobre todo, también pueden hacerlo a través de la aplicación móvil de la cadena SER. Cojan su dispositivo móvil, la aplicación lógica y de siempre de compras en su smartphone y ponen cadena SER, la descargan y eligen su emisora favorita. De la región de Murcia tenemos absolutamente todas, así que desde donde nos escuchen, pues seleccionan Radio Murcia, Radio Cartagena, Radio Lorca, en fin, lo que ustedes quieran, toda la carta y sobre todo con el contenido, ojo, no solo en directo, sino que este Ser Deportivos lo pueden escuchar justo cuando acabe el programa, si quieren esta misma noche, pueden consumir deporte, pueden consumir la aplicación de la móvil de la cadena SER durante todo el día y cuando ustedes quieran. Vamos al lío, vamos al turrón, como se suele decir, porque el Real Murcia está de actualidad, porque quiere cerrar esa permanencia cuanto antes en esa zona baja de la tabla. El equipo pimentonero que recibe este fin de semana a las 7 menos cuarto de la tarde un Betis Deportivo en la zona roja, un Betis Deportivo que no termina de levantar cabeza y puede sí hacerlo el Real Murcia a costa del filial verde y blanco. La situación totalmente opuesta para el FC Cartagena, porque mañana tiene partido y quiere volar, quiere tomar oxígeno de cara a estar en esa zona noble de la tabla que le permitiría luchar por el ascenso otra vez para regresar al fútbol profesional. Nos lo va a contar Alejandro Moya, como también nos va a contar la situación del Jimby Cartagena en fútbol sala, porque mañana en Pesaro, en Italia, juega y empieza la Final Four de la Champions. Tiene cita, hablando del futsal, el Pozo Murcia mañana contra el Barça en el Palau a domicilio. Viaja, por cierto, la expedición como tal, los jugadores en avión. Y el cuerpo técnico, con Josan González, sale de Murcia mañana a las 5:30 de la madrugada. Para que se hagan ustedes una idea también de ese compromiso. Es una decisión del club y Josan no ha querido ir con los jugadores. Ha preferido ir con su cuerpo técnico y comerse todas esas horas de autobús. Por lo tanto, eso dice mucho y muy bueno de Josan González, del entrenador del Pozo Murcia. Así como dato un poquito curioso de lo que se cuenta, de lo que se dice entre bambalinas, ¿no? Como se suele decir en el Palacio de los Deportes. Un poquito de consumo interno para que sepan por dónde nos movemos. Vamos a hablar de mucho baloncesto, porque ya saben ustedes que aquí el UCAM Murcia está de actualidad. Es una maravilla, está de dulce, se nos terminan los halagos y los adjetivos calificativos, muy buenos por cierto, y lo vamos a analizar todo en la clásica tertulia. A eso yo estimo que en unos 15 minutitos aproximadamente comenzaremos, porque hay mucha tela que cortar, hay que desgranar un poco, sobre todo de la derrota el otro día contra el Real Madrid, algunas claves y puntos a destacar, y sobre todo poner de manifiesto algunas realidades, porque además tenemos calendario ya de la Liga Endesa cuando empiezan los playoffs. Ya saben, no es lo mismo que empiece el mismo día el primero que el tercero, que el cuarto, en fin, los emparejamientos están claros. Lo que no está claro es la posición de cada equipo, que eso se va a diferenciar todo y se va a definir el 29 de mayo. Un partido donde UCAM Murcia va a recibir en la última jornada de Liga Regular a Lleida. Venga, pues vamos con el Ser Deportivo. No se olviden, porque Jesús Blázquez, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Tienes un reportaje para el día de hoy bastante chulo. Bastante chulo. Yo solo anticipo que va a tratar de un deporte que no es habitual, pero que sí ha estado de moda en España en los últimos años. Además, como nos gusta a nosotros, con ese trasfondo social, ya saben, empieza este Ser Deportivos. Vamos, cadena SER, el deporte hasta las 4 de la tarde. Decíamos antes, hablando en clave y tono Real Murcia, que el equipo pimentonero no está tranquilo todavía en esa parte baja de la tabla, con los partidos, con los puntos que quedan en juego. En total son 9 puntos, son 3 jornadas, y en lo más inmediato es el Betis Deportivo, el que va a visitar el estadio Nueva Condomina, el estadio Enrique Roca, y donde el Real Murcia quiere hacer los deberes. No estamos hablando ya de puntuar de 1 en 1, estamos hablando de una victoria contundente además, y sobre todo contra un rival que es 17º, que está en la zona roja de la tabla, que tiene 38 puntos y que tiene muy complicado y muy difícil eso de salvarse y de respirar tranquilo, porque
son los 42 puntos del descenso los que marca el Tarazona en 16ª posición. El Nasti de Tarragona 43 está ya en la salvación. Juventud Torremolinos por encima con 43 puntos y por encima con 46 está el Real Murcia. Estamos hablando de que todo se mueve en unos márgenes muy estrechos, 4 puntitos, el Real Murcia por encima del descenso. Y muestra de la regularidad que tiene que seguir mostrando y repitiéndonos un poquito el Real Murcia es ganar por lo civil o por lo criminal este fin de semana. Es que no le valen las medias tintas. Es que este Real Murcia tiene que amarrar los partidos y dejarse de concesiones y dejarse de... Bueno, vamos a ver qué pasa. No se le puede escapar al Real Murcia un partido como sucedió el otro día, que ibas cómodo, holgado, con seguridad ganando el partido y permites que te empaten. Eso fue lo que pasó. El Real Murcia permite que se le empate el partido. Y el Real Murcia tiene que ganar este fin de semana para estar tranquilo y sobre todo para que la afición esté tranquila. En la actualidad grana, esta mañana comparecía ante los medios de comunicación, Jorquera ha hablado del jugador del Real Murcia y del trabajo del equipo en buena sintonía y en tono positivo. El equipo está trabajando bien y pensando en el fin de semana y en ganar contra el Betis. Pero la semana ha sido buena, el equipo está trabajando y intentando mejorar algunos detalles para conseguir la victoria. Más allá de la lógica presión que tiene un club como el Real Murcia, creo que, a mi modo de ver, no pude decirlo durante la tertulia, pero es una opinión mía, que esté en el aire esa continuidad o no de Curro Torres, que ahora mismo no se sepa qué va a pasar con el futuro del banquillo del Real Murcia. Creo que no toca, creo que no se debe hablar de eso ahora mismo, hoy por hoy. Es una opinión, Creo que ahora mismo el Real Murcia se tiene que centrar en lo único que le importa, y es en salvar la categoría. Es que luego ya se hablará a partir del último partido de Liga, después de lo que pase, y esperemos que sea la permanencia del Real Murcia, se hablará tranquilamente de si sigue Curro Torres, si no, si Breis apuesta por él, si se decide cambiar el cuerpo técnico, ya veremos. Pero claro, el Real Murcia únicamente se tiene que centrar en lo mollar y en lo importante, que es sacar 3 puntos y asegurar la categoría, asegurar su presencia en la primera federación en este grupo 2 la próxima temporada. Y todo lo que no sea eso será un error. Todo lo que no sea pensar en la permanencia será un error. Ni Curro Torres, ni banquillo, ni entrenador del Real Murcia la próxima temporada. Solamente importa ganar este fin de semana. Un Real Murcia donde Jorquera, como decíamos, en tono protagonista ante los medios, hablaba de cerrar partidos. Una cuestión que no es baladí, una cuestión que es importante y que sobre todo ha penalizado al Real Murcia en las últimas fechas. Como te he dicho, el equipo hace muchas cosas bien durante todo el partido y como que los últimos minutos nos está perjudicando así de alguna manera todo el trabajo hecho durante todo el tramo del partido. Entonces, intentar saber cerrar los partidos, que no se nos escapen esos puntos que se nos han escapado y mejorarlo. Nos vamos ahora hasta Radio Cartagena. Alejandro Moya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Con la previa del FC, de cara al partido que tiene mañana el conjunto albinegro. Sí, con un partido importantísimo en el Cartagonova a 7 de la tarde, recibiendo a un Alcorcón que desde la pasada semana ya realmente no se está jugando demasiado. Se le fueron las opciones que tenía de poder pelear por el playoff, pero los albinegros pues tienen que ganar, sí o sí, si quieren seguir soñando con estar entre los 5 primeros. Es una jornada que es clave. De hecho, una derrota albinegra y un triunfo del Europa dejaría sin opciones matemáticas al conjunto de Íñigo Vélez. Si fuera lo contrario, pues metería en la pomada directamente al conjunto albinegro, y una jornada en la que no van a poder contar el Cartagena finalmente con Jan Jules. Va a ser baja, pese a que el camerunés ha completado entrenamientos a lo largo de la semana. En el club no quieren forzarle y no va a entrar en convocatoria. Sí que van a estar en principio tanto Benito Ramírez como Eneco Ebro, los dos volviendo de lesión. El canario por unas molestias que le hicieron ser baja en Algeciras, y el vasco pues después de estar un mes y medio en el dique seco. Lo confirmaba el entrenador albinegro Íñigo Vélez. Eneco está prácticamente recuperado, hoy va a hacer todo el entreno. Benito también está participando, no todo, pero parte. Y Jan no llega, y Benito y Eneco esperemos que con el entrenamiento de hoy puedan ser mañana convocados. Y el que seguro, bueno, en principio no va a estar es Yanis Rahmani. El comité ayer de la federación no levantaba el castigo, esa roja al jugador franco-argelino del Cartagena. Fue expulsado, recuerden, por un incidente al terminar el partido con el director deportivo del Algeciras, que fue el que empujó al
jugador del Cartagena. Sin embargo, no se lo ha levantado. El FC ha presentado ahora otro recurso al comité de apelación para intentar lograr la cautelar y que el francés sí que pueda jugar ante los madrileños. Serán baja también en este caso por sanción tanto Ander Martín como Fidalgo, este último habiendo recibido 2 partidos de sanción por la roja que vio en el partido en Algeciras. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Nos vamos al futsal. Hablamos en un ratito otra vez con Alejandro porque tenemos el bloque del fútbol sala con un partido de liga que tiene mañana en el Pozo Murcia. Lo decíamos antes en la portada, el conjunto dirigido por Josan González que visita el Palau del Barça mañana viernes 8:30 de la tarde, con esa curiosidad de que los jugadores van a viajar por su cuenta en avión más cómodos a Barcelona de cara al partido de mañana y que el cuerpo técnico va a viajar a las 5:30 de la madrugada, esta próxima madrugada. No ha querido Josan viajar con el resto de la plantilla y que sí que ha preferido viajar con su staff. Que eso te dice muchas cosas buenas del entrenador del Pozo Murcia. Que lo fácil quizá hubiese sido, bueno, pues me voy con los jugadores, tranquilo, cómodo, en avión. No, Josan quiere viajar con su cuerpo técnico. Josan quiere seguir haciendo esa piña que le ha funcionado y que le está funcionando durante toda la temporada. Dice mucho además también en el trato cercano y en el día a día cómo es Josan González. Es que recuerden la entrevista que le hicimos aquí, que estuvo con nosotros en Radio Murcia, en los estudios de Radio Murcia Cadena SER. Josan es la misma persona delante de un micrófono que fuera. O sea, no hay ningún tipo de máscara ni de cara B, nada, absolutamente nada. Más te lo puede decir cualquier persona que está por el palacio en el gimnasio o cualquier persona que va y paga su cuota y se va a hacer pesas o a correr en la cinta. Tranquilamente, Josan es absolutamente la misma persona para todo el mundo. Y creo, honestamente, que eso también es parte del progreso y el proceso tan bueno que está viviendo el Pozo Murcia. Más allá de que mañana, si le ganas al Barça, que estás compartiendo coliderato con el equipo azulgrana, te puedes poner primero y de cara al último arreón y empujón de la liga regular se puede definir al campeón de la liga y con el privilegio que eso conlleva, con las buenas noticias que eso le puede suponer a el Pozo Murcia. Se acordaba además Josan González esta mañana en la previa en el Palacio de los Deportes de cómo era la situación la pasada temporada y cómo ha cambiado todo respecto a la presente. Estamos hablando de que el Pozo la temporada pasada luchaba por meterse en esos puestos de privilegio y la nota discordante de todo esto y la nota que no termina de cuadrar dentro de ese pentagrama favorable para el Pozo Murcia es que ahora está luchando por ser el campeón de la liga regular. Josan González. Es una gran oportunidad y es un privilegio, ¿no? Poder jugar este tipo de partido, un privilegio que no hemos ganado, porque hay que irse justo un año atrás, estábamos jugando este día en Burela por conseguir la clasificación para el playoff. Ha pasado solo un año y en un año bueno, hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla y llegar a esta penúltima jornada con las opciones de ser campeón de la liga regular, haciendo un bagaje de puntos que no se recuerdan desde la etapa dorada, ¿no? del pozo histórico. Más allá de la temporada regular, está metido totalmente el Jimby Cartagena en su Final Four de la Champions, que Alejandro empieza mañana. Sí, mañana a las 5:30 en Pesaro, en Italia, va a buscar su billete a la primera final de la Champions de su historia, Jimby Cartagena. No va a ser desde luego nada fácil porque tiene enfrente, creo yo, que al gran favorito, pese a los 3 títulos consecutivos de Palma. Creo que Sporting, por plantilla y por historia, es seguramente el mejor equipo y el candidato a levantar la Champions. No lo van a tener fácil los cartageneros ante un rival bueno que tiene jugadores pues de la talla de Ziquité, de Tomás Pasó, en fin, muchísimos jugadores de nivel altísimo. También está Felipe Valerio, es del Pozo, Tainán, que está lesionado y que no llega al partido. Va a ser desde luego muy complicado, pero hay muchas esperanzas en poder llegar a esa final, en poder seguir adelante, pese a las ausencias también en el conjunto cartagenero, como son especialmente importantes la de Gabriel Mota, jugador importantísimo en el 5 para 4 y también en las jugadas a balón parado. Tampoco está
Lucas Farías ni Renato, que todavía no ha regresado tras su lesión en la jornada 1. Va a haber gente de Cartagena desplazada y los que no estén podrán seguir tanto la semifinal como una hipotética final el domingo, o incluso si no la de la final por el bronce en el Palacio de los Deportes, porque el Ayuntamiento ha puesto una pantalla gigante para seguir esos partidos, también el de la Minera del sábado y el del CB de baloncesto por la permanencia de mañana viernes. Estaremos muy atentos. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Y hablando de baloncesto, la primera pausa y nada, enseguida con ustedes la tertulia para hablar largo y tendido de UCAM Murcia Club Baloncesto. Tertulia de baloncesto, Ser Deportivo Región de Murcia. Ya nos acompaña, ya está con nosotros Pedro Hermógenes. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. También, como es lógico, nos acompaña Jesús desde los estudios de Radio Murcia. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Rubén, ¿qué tal? Vamos a hablar de esto UCAM Murcia, que nos da muchísimas alegrías, y hay que hablar un poquito en contexto de partido de lo que sucedió el otro día en el encuentro contra el Real Madrid. Y la primera pregunta se la quiero lanzar a Pedro, porque ostras, es que parecía que estaba todo tan definido. Yo no sé si vas a tener una tan clara para ganar en el Movistar Arena a un Real Madrid, Pedro, que parecía denostado en muchos tramos de partido. Sí, no, creo que en la tertulia anterior hablamos de que si había una semana buena para pillar al Madrid un poco, bueno, despistado o más pendiente de otras cosas, con descanso de jugadores, contadores lesionados, era esta, ¿no? Aún así, el Madrid, con todas las bajas que tenía y con todo, sigue siendo un equipazo, ¿no? Y muy difícil de batir, sobre todo en su casa. Y bueno, es verdad que UCAM lo tuvo realmente cerca, ¿no? Bueno, al final recuerdo un par de bandejas que falla Forres ahí y tiros libres de Keiko. Bueno, se sumó un poco todo y el acierto descomunal de Zonja que hicieron que al final el partido se fuera a la prórroga, y en la prórroga se decidió a favor del Madrid, ¿no? Una pena, la verdad. Sí, se ha abonado Mario Zonja esos partidos o esos finales de partidos siempre muy apretados, y me parece interesante destacar esto último que dice Pedro con el tema del tiro libre. Claro, estábamos viendo el partido y nos sorprendía, ¿no?, que Keiko fallara los tiros libres, esa mecánica extraña, pero claro, luego cuando te enteras de lo que sucedió y de esas molestias en el hombro, Jesús, bueno, pues se puede entender, ¿no? Se llega a entender, y sobre todo que al final uno de los jugadores franquicia de este UCAM Murcia Club Baloncesto, bien merece un poquito que le pasemos la mano por encima, como no puede ser de otra manera. Sí, totalmente. Yo tengo que reconocer que cuando vi la acción del golpe, inmediatamente pensé, vamos a ver si vuelve al partido, primero, y segundo, si vuelve como está, porque Keiko, que es un pívot que le gusta hacer mucho ese short roll, ¿no? Ese pick and roll cortito para tirarle una bomba en la zona del tiro libre, o para poder ejecutar algún lanzamiento así sobre pivots un poquito más grandes. Y claro, ahí se notó que ese golpe en el hombro derecho, que además es su mano hábil, pues sí le pasó factura, porque no consiguió tener un buen porcentaje de tiros libres, que es verdad que no estaba siendo el mejor ya antes de ese golpe, pero desde luego lo que le puso la puntilla al mal porcentaje fue ese golpe, que la verdad es que el golpe es, bien visto en cámara, es muy violento, o sea, pega un golpe contra el suelo muy violento. Pedro, ¿dónde crees que se decide este partido? ¿En lo táctico, en lo físico o en lo mental? Yo creo que vi a UCAM un pelín por debajo del nivel físico de otros partidos defensivamente. Creo que dejaron, entre comillas, ¿no? Siempre dejaron, no, evidentemente no es dejar, pero quizá hubo algún tiro de Zonja que podían haber forzado un poquito más, o haber trabajado con él algo quizá un pelín más físico, ¿no? Evidentemente sabiendo de que cuando un jugador de ese nivel entra en éxtasis, pues es prácticamente imposible pararlo, ¿no? Creo que tácticamente UCAM tuvo que ir a defensa de cambios para intentar minimizar un poco lo que estaba sucediendo, ¿no? Que era, bueno, cada acción del Madrid era solamente Zonja el que generaba a partir de situaciones de 1 contra 1 y en tiro de 3, ¿no? Y tuvieron que ir a ese cambio, y al final se decidió, ya te digo, es que si Forres hay una bandeja izquierda que falla, que parece relativamente fácil, y otra bandeja derecha que falla y que se queda un poquito corto, si llega a meter una de las dos, UCAM hubiera ganado el partido, ¿no? Luego hay una faltita y que
que le pitan también un poco dudosa, que bueno, es cierto que bueno, el Madrid juega en casa y sabemos que el equipo que va líder y tal, no sé, son esos pequeños detalles, ¿no? Que al final decidieron el partido. Pero bueno, yo creo que UCAN a nivel ofensivo es una locura. Ahora mismo el equipo como está, Nakic está ya recuperado y aportando lo que puede aportar. Creo que Hans es un jugador que va a aportar muchísimo a nivel ofensivo. Bueno, De Julius sigue a lo suyo, y luego pues los perfiles diferentes de defensivos de San Ross, ¿no? de Radebok, van a seguir en esa línea. Yo creo que UCAN ahora mismo está en un nivel muy alto de juego, ¿no? Y al hilo de esto que dices, creo que es interesante que te pregunte, Pedro, porque hay dos corrientes o dos vertientes, y es la del buenismo, la de aceptar, como es lógico, la derrota y decir, bueno, se ha luchado, se ha peleado contra el Real Madrid, este UCAM Murcia cada vez va a más. Y luego está la corriente, la quizá más discordante, que dice, no, es que si lo tenías ya en la mano, por mucho que sea el Real Madrid, por mucho que te saque millones y millones desorbitados de presupuesto, tienes que saber cerrar el partido, por mucho Real Madrid que sea. Yo no sé, dentro de esas corrientes, ¿dónde te situarías tú? Hombre, yo creo que es cierto que no debes de desaprovechar estas oportunidades, ¿no? No sé, creo que iba ganando 8 arriba a falta de, no sé si eran 2 minutos y medio o algo así, creo recordar, ¿no? Bueno, es cierto que cuando pierdes un partido así, pues tienes que ver el porqué, ¿no? El porqué te deja remontar esos 8 puntos, aún estando un jugador como Ezoña al nivel que estuvo, que fue increíble, pero estoy seguro que desde el staff técnico están analizando el por qué perdieron ese partido, o por qué cuando, por ejemplo, en la semifinal de la FIBA Eurocup, que también cogieron ahí una pequeña ventaja de 5 o 6 puntos, luego terminan perdiendo la eliminatoria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que analizar las cosas de por qué pasan, y lo que hay que hacer es saber que el equipo está compitiendo con los mejores equipos de la liga, y que le juega de tú a tú, y que es un rival muy, muy peligroso en el caso de luego eliminatorias de playoff, ¿no? Yo creo que el nivel al que está ahora mismo me parece espectacular. O sea, meter 120 y pico puntos en el campo del Madrid, y, bueno, es algo histórico, como de hecho lo fue. Y además es que a nadie se le escapa que este UCAM Murcia no quiere ser visto absolutamente por nadie en el playoff. Jesús, y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, al final el bagaje que tiene este UCAM Murcia durante la temporada invita a soñar, y claro, cuando hay eliminatorias a varios partidos puede pasar de todo, pero encontrarte un hueso como UCAM Murcia tiene que ser bastante fastidioso. Sí, bueno, a ver, encontrarte un hueso como UCAM Murcia en cualquier torneo que sea eliminatorias es complicado. Fíjate lo que le costó al Barça en la Copa del Rey, y Rubén, por conseguir batir incluso hasta el final del partido, y tuvo que salir un jugador que venía entre algodones como era Kevin Panther, y que tuvo que dar su máximo de nivel para poder eliminarlo. Lo vimos también hace unos años en los playoffs de la Liga, cómo le costó a Valencia no solo el no ganar los 2 partidos allí, sino el incluso que jugaron aquí en Murcia, que también le costó muchísimo batir a los de Sito Alonso. Por supuesto, de los de Málaga ya ni hablamos, incluso al PAOK, antes de que lo comentaba Pedro, también le costó muchísimo llevarse un partido hasta prácticamente el último minuto, porque había un momento en el marcador en el que UCAM estaba 11 arriba contra el PAOK, y ahí se vio, bueno, pues que quizás sí que se podía dar ese partido y pasar a la final. Entonces, cualquier rival que tenga enfrente a UCAM Murcia, y ya si acaba rematando la jugada como cabeza de serie, lo va a tener muy complicado, y yo creo que es el rival con el que nadie querría enfrentarse. Estando como está la clasificación en los puestos de la parte baja del playoff, es decir, del 5º al 8º, o del 5º al 9º, si queremos meter a Bilbao, que está todavía en la pelea, cuando sepas qué puesto va a tener UCAM Murcia, vas a decir, no sé yo si me quiero enfrentar a ellos a una serie de 3-5 partidos, jugando 3 o 2 allí en Murcia si fuese necesario. O sea, no es un rival cómodo para ninguno, y tampoco lo es
cómodo el tener que jugártela encima fuera de tu casa. Y dentro de las quinielas hablábamos quién podía ser el pívot titular en este partido. Pedro, al final salía Kate, yo creo que era dentro de lo previsible, lo normal, ¿no? Pero claro, de los condicionantes y de las corrientes que antes hablábamos, para UCAM Murcia no está Dylan Ennis, pero es que para el Real Madrid no estaba Facu y tampoco estaba Tavares, que son, junto a Zoña, creo, honestamente, las líneas o los puntos fuertes de este Real Madrid, y que si no has sido capaz de hacerlo ahora, ostras, es que cuando estén recuperados y cuando estén al 100%, la próxima vez que se vean las caras, y que esperemos que sea la final otra vez de la Liga Endesa, bueno, no sé cómo se podría, tú desde tu parte de la pizarra, como entrenador, cómo plantearías ese partido o cómo prepararías ese partido. Estamos soñando y pensando muy a largo plazo, pero claro, hay tantos condicionantes y todo cambia tan rápido dentro de un partido de esta exigencia. Bueno, a ver, es que cuando juegas contra el Madrid, si no juega Campacho, está maledón. Es que si no aparece uno, aparece otro. Es que el nivel de plantilla, no de equipo, sino de plantilla, de 15-16 jugadores que tiene el Real Madrid, es de las mejores plantillas de Europa, ¿no? Seguramente esté entre las 4 más completas de Europa. Entonces, eso le permite tener bajas y poder cubrir con cierta garantía por lo menos los primeros puestos, ¿no? O sea, tener como 12 o 11 jugadores de nivel top, o sea, top total. No es que jueguen jugadores poco habituales, ¿no? Que no están rotando mucho en ACB. Bueno, cuando llegue el momento seguro que el staff, y creo que ya lo han demostrado en eliminatorias, incluso en la eliminatoria que jugaron el año de subcampeones, el equipo tácticamente hizo cosas muy interesantes, bueno, con las zonas que propone Sito, y estoy seguro que buscarán la manera de poder competir contra ellos, ¿no? Lo que sí que está claro es que independientemente del puesto que sea, el UCAM es un equipo con una seña de identidad de que juega muy físico, ¿no? Es un equipo que te propone un partido muy físico, y eso ya es incómodo para cualquier rival, independientemente del acierto que tenga en ataque, ¿no? Entonces, bueno, seguro que nadie estará cómodo jugando con el club murciano. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Esta mañana en el Palacio de los Deportes, en la rueda de prensa del Pozo Murcia, alguien en el Palacio me decía: ostras, qué miedo Girona este fin de semana. Circunstancialmente, esa misma persona lleva como un par de meses diciéndome cada fin de semana que se jugaba en casa: me da miedo fulanito, me da miedo el rival. Y yo creo que habrá que invitarle a unos refrescos y a un aperitivo si hay un contragafe tan importante, ¿no, Pedro? Yo ahora mismo, sinceramente, te diría que miedo, bueno, es verdad que, por ejemplo, Valencia está a un nivel increíble y el Madrid está a un nivel increíble. Yo, fuera de esos dos, sinceramente, es que no veo a nadie que esté siendo superior a UCAM, ni en juego, ni en resultados, ni en proposición de partido, ni en competitividad, ni en nada. Creo que UCAM está ahora mismo tercero porque es el tercer mejor equipo de la ACB, independientemente de los demás. Y no solo eso, sino que es capaz de competir de tú a tú y llevar hasta final de partido muy igualado, incluso ganarle a los dos primeros, ¿no? Y creo que ya lo ha demostrado. Y hasta ese punto hemos llegado. Es que fíjense lo que está diciendo Pedro. Al final, este UCAM Murcia está hecho de regularidad y por mérito propio está llamado a ser de los mejores equipos de la competición, si no lo es ya. No solamente así lo dice la clasificación, sino la forma de jugar y de jugadores que estaban en un pasado muy corto o a poquita distancia del presente actual, de la actualidad deportiva, pues casi que defenestrados. Y UCAM confía en esos jugadores, los impulsa y se ponen otra vez en el escaparate. Y eso es tremendamente difícil. No sé cuántos clubes en ACB de Jesús pueden permitirse el lujo de presumir de este tipo de situaciones. Yo te diría que junto con UCAM Murcia, Manresa, que lo ha hecho ya varios años, recuerdo nombres, Chima Moneque, por decir uno, que es ese tipo de club también de apostar por jugadores menos habituales o con un caché un poquito más bajo, no sé si se entiende lo que quiero decir, sí. De
y sabiendo la calidad que tienen o el talento que tienen o el aspecto físico que tienen, darles un lavado de imagen, darles una nueva cara e impulsarlos al siguiente nivel, ¿no? Entonces, yo creo que en ACB solo Murcia y Manresa son ese tipo de club. ¿Quién sería para ti el héroe del partido del fin de semana contra Girona? Pues fíjate, yo voy a optar por Jalen Hans. Voy a optar por Jalen Hans. ¿El MVP del partido para Pedro Hermógenes? De Ayulo no se puede decir porque ya, como todos los partidos mete 30, pues... Sería lo fácil eso, sí. Venga, vamos a decir Kellan Martin, que está haciendo también unos partidos increíbles últimamente. Kellan Martin, me apetece ver otra vez una versión MVP de Bill Folk. Me apetece muchísimo. Yo voy a apostar por Bill, que aún así, jugando con esas molestias en uno de sus dedos y echándole narices como le echa, últimamente no ha tenido esos partidos, ¿no? Que sí que ha mostrado en muchas ocasiones, y me apetece muchísimo que el bueno de Bill Folk tenga otra vez presencia. Jesús, nada, nosotros seguimos en un ratito, seguimos hablando y seguimos y nos tienes que poner tu reportaje. Eso es. Pedro Hermógenes, amigo, te mando un fuerte abrazo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. A ustedes, última pausa, seguimos Ser Deportivos. Todo Deporte, Radio Murcia. El pabellón cartagenero Wessel de Guimbarda acoge este fin de semana el Campeonato de España Absoluto de Bádminton y de Parabádminton. Una cita que llega por tercera vez en 5 años a la región de Murcia y que cuenta con una nutrida representación de jugadores. Pedro Caparrós, presidente de la Federación Murciana. La cantidad está ya cerrada desde la semana pasada. Son 152 jugadores entre una y otra categoría, tanto masculinos como femeninos, como los de Parabádminton. Y he visto la relación que me la han mandado esta mañana, correspondientes a 70 clubes diferentes. Entre ellos estarán presentes los jugadores Pablo Avián y Clara Azurmendi, grandes favoritos para llevarse el título en esta edición de 2026. Además, la región de Murcia estará representada por 4 jugadores. 4 jugadores del Club Bádminton Cartagena: Mario Rodríguez, un chaval de 17 años de nuestro club; Alejandra Espinosa, que lo hace en la categoría de doble femenino, formando pareja con Lilia; y luego la pareja formada por Sara Pérez y Nerea Iborra, pues ya veremos a ver dónde llegan. El año pasado fueron terceras de España. Desde mañana y hasta el próximo domingo, Cartagena y la región de Murcia se convierten en el epicentro del bádminton español. En Radio Murcia, radiomurcia.es, aplicaciones móviles y redes sociales, Todo Deporte, Radio Murcia. Y llegamos al final de este Ser Deportivo Región de Murcia con este reportaje de Jesús. Jesús, ¿has jugado alguna vez al bádminton, sí o no? Sí, he jugado. Sí. En el instituto, por lo menos en el mío, se hacían 1 mes y medio, 2 meses de bádminton. Sí. ¿Me lo estás diciendo en serio? No, totalmente en serio. ¿Te faltó federarte? Bueno, a tanto no nos pasemos, Rubén. Al final, es la buena oferta y la variedad que tenemos en la región de Murcia. Y fíjate, ya para un poco cerrar este programa, yo que no soy de Murcia, pero ya me considero como tal, después de 15 años viviendo aquí, en esta maravillosa tierra que me ha acogido tan bien, yo creo que al final lo que tenemos en la región de Murcia a nivel de deportes y sobre todo en la élite, bien invita muchas veces a ser un reflejo y donde las futuras generaciones pueden decir, ostras, es que si me gusta el bádminton, tengo bádminton, si me gustan las motos, pues tengo motos, el ciclismo. Es que al final hay tantísimos referentes y sobre todo en deportes, quizá que la lucha, por ejemplo, tenemos a Nico Medina, que se ha hecho profesional, que tiene ya 30 y poquitos años y que está compitiendo a un nivel altísimo en WOW, que es la empresa española, la productora de MMA. Estamos hablando de Carlos Alcaraz, estamos hablando de Pedro Acosta, de Fermín Aldeguer, de un equipo de baloncesto femenino que ha sido subcampeón de la Copa de la Reina y que el año pasado ganó la Copa de la Reina, que se está metiendo en playoff, que le está peleando de tú a tú los títulos importantes a los huesos duros de roer que están siempre arriba en la clasificación, como Perfumerías Avenida, como Valencia Basket, como Girona, equipos eminentemente importantes, UCAM Murcia, es que tenemos absolutamente de todo, y eso es lo que nos permite a nosotros dar esa voz y ese altavoz a deportes y iniciativas tan bonitas como las que cuenta y nos ha contado en este reportaje Jesús Blázquez, al que le agradezco que se haya preocupado y que le haya dado cabida. Jesús, gracias. No, gracias a ti, Rubén. Y a ustedes, gracias, como siempre, por escucharnos, por acompañarnos aquí. Ser Deportivo Región de Murcia. Mañana les espero 3:20 y hasta las 4 de la tarde. Pasen una feliz tarde.